Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. En aquella víspera de Año Nuevo, Alejandro Rivera salió de casa sin rumbo cierto, como quien solo quería dejar pasar las horas sin ser notado. Hacía frío, pero él no parecía sentirlo. Llevaba un abrigo gris bien cortado, guantes de cuero y una bufanda oscura, todo impecable. Era el tipo de hombre que, de lejos, cualquiera imaginaría realizado, pero quien prestara atención a sus ojos percibiría lo contrario. Estaban hundidos, como si el alma se hubiera ido para dar lugar al vacío. Eligió un banco cerca del lago congelado del Parque Chapultepec. Las luces se reflejaban en el agua quieta y los fuegos artificiales que ensañaban las primeras pruebas no lo despertaban de su apatía. No había planes esa noche, ni compañía, ni ganas de celebrar nada. Desde que Raquel murió, las fechas habían perdido el sentido. En realidad, todo lo había perdido. Alejandro miraba a su alrededor como quien intentara distraerse, pero por dentro estaba en otro lugar. Pensaba en cómo la vida seguía allá afuera, mientras él permanecía estancado, atrapado en un tiempo que no volvía más. Habían pasado 2 años desde que Raquel se fue, y aún con toda la estructura a su alrededor, el imperio de tecnología, los empleados leales, los premios enmarcados en la sala de reuniones, nada llenaba el silencio de la casa cuando regresaba por la noche. Aquella tarde decidió ir al parque no porque quisiera ver gente, sino porque estaba cansado de no sentir nada. Se sentó y se quedó allí inmóvil, por horas, hasta que una vocecita dulce, que desentonaba completamente con el ambiente, lo sacó de aquel letargo. «Usted parece triste, señor». Tardó en mirar, pero cuando lo hizo vio a una niñita de unos 6 años, con el rostro sucio y los ojos enormes, vestida con un gorro roto y medias cambiadas. La niña no parecía tenerle miedo, ni estaba allí para pedir nada. Hablaba con una naturalidad tan grande que, por un momento, Alejandro pensó que tal vez la conocía de algún lugar. Pero no, era solo una niña extraña, descalza, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y cuidado. Antes de que él dijera algo, ella completó. ¿Quiere conocer a mi mamá? Ella siempre me hace sonreír cuando estoy triste. No había motivo racional para aceptar aquella invitación, pero algo en esa frase, o tal vez en la forma simple en que fue dicha, derrumbó una parte de él que ni siquiera sabía que aún estaba en pie. Se levantó, sin entender bien lo que estaba haciendo, y siguió a la pequeña por los caminos del parque, cruzando familias, vendedores, ruido de fuegos artificiales, olores de elote asado, todo pasando a su alrededor, como si no fuera con él, como si el mundo finalmente estuviera en movimiento, y él simplemente se dejara llevar. Llegaron hasta una mujer agachada al lado de un basurero, escogiendo restos con una dignidad silenciosa. Llevaba una blusa fina, el cabello recogido de cualquier forma y parecía demasiado preocupada para que notara su presencia. Cuando vio a su hija con un desconocido, reaccionó con firmeza. Se levantó, se colocó entre los dos y sujetó a la niña por el hombro como diciendo con el cuerpo, ¿qué está haciendo con ella? Pero Alejandro, con un gesto contenido y la voz baja, se presentó. Dijo que solo estaban conversando, que ella había sido amable y lo había invitado a conocerla. Ana, como pronto supo que se llamaba, mantuvo la expresión seria por un instante, pero luego se relajó. Tal vez al ver que él no tenía prisa ni la actitud de alguien que quisiera aprovecharse de algo. Entonces, sugirió que tomaran algo caliente, y aunque reacia, ella aceptó. No por ella, eso fue claro, sino porque Lupita lo miraba como quien ya lo había elegido para algo importante. Se sentaron los tres en una pequeña cafetería cercana. El lugar era sencillo, cálido, con olor a pan recién horneado y café fuerte. Lupita se acurrucó entre los dos, animada con el chocolate caliente que le sirvieron, mientras Ana permanecía más reservada, como quien no está acostumbrada a gentilezas inesperadas. Alejandro, por su parte, no sabía muy bien qué decir. Estaba allí, pero aún procesando el hecho de que una niña desconocida lo había sacado de un banco helado para llevarlo a una mesa con 2 extrañas, y por algún motivo no quería estar en ningún otro lugar. Poco a poco la conversación fue surgiendo, más por curiosidad mutua que por necesidad. Ana hablaba poco, pero con una lucidez que llamaba la atención. Contó, sin drama ni exageración, cómo tuvo que abandonar la facultad de enfermería al quedar embarazada y cómo,
Después de ser dejada por el padre de la niña, fue saliendo adelante como pudo. Había un orgullo sereno en su manera de hablar, como quien no quiere lástima, solo ser reconocida. Alejandro escuchaba todo con atención, y algo dentro de él empezaba a ceder. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba en control de nada, y eso era extrañamente liberador. Cuando llegó su turno de contar, habló de Raquel. Dijo el nombre con cuidado, como quien aún no ha aprendido a decirlo en pasado. Contó sobre la enfermedad, la lucha silenciosa, la habitación del hospital que se convirtió en hogar, y el momento en que ella le dijo, con una sonrisa débil, «No dejes de vivir por mi culpa». Prometió que no lo haría, pero lo hizo. No de respirar o trabajar, sino de vivir en verdad. Y ahora, al decir todo eso en voz alta a una mujer que apenas conocía, se dio cuenta del tamaño del agujero en el que estaba metido. Ana no respondió con frases hechas, ni intentó consolar. Simplemente se quedó allí, escuchando, con una presencia tan entera que dolía. Y tal vez eso era lo que más necesitaba. Alguien que simplemente se quedara. Después de la cafetería, caminaron juntos sin un destino muy definido. El parque estaba lleno, pero parecía que había un pequeño silencio a su alrededor, como si compartieran algo invisible que los alejaba del bullicio. Alejandro notó cómo Ana cuidaba a su hija, no en brazos, sino con los ojos. Estaba siempre atenta, acomodándole el gorro, limpiando discretamente la nariz sucia, recogiendo el cabello de la niña con una liga improvisada. Y aún así, sonreía cuando Lupita decía alguna tontería o contaba una historia inventada sobre dragones que vivían en los árboles. Era una ternura práctica, sin adornos, como quien aprendió a amar con lo poco que tiene. En determinado momento pasaron junto a un hombre tirado en el suelo, temblando. Sin pensar, Ana sacó el pan que guardaba en su bolso y se lo ofreció. No hizo escándalo, ni esperaba reconocimiento. Simplemente actuó. Alejandro se quedó quieto, observando. Ese tipo de gesto no formaba parte de su mundo desde hacía mucho tiempo. Poco después pasaron frente a una tienda de ropa infantil. Estaba cerrando, pero aún había luz. Lupita apoyó el rostro en la vitrina y señaló un vestido rosa, con brillo discreto y una cinta de satén en la cintura. «Es igual al de las princesas», dijo, encantada. Ana jaló suavemente a la niña y le susurró. «Vamos, hija, solo era para mirar». Pero Alejandro interrumpió. Dijo que quería regalarle el vestido. Ana lo rechazó de inmediato. Dijo que no era necesario, que él ya había hecho demasiado. Pero él insistió, no por caridad, sino porque aquello tenía sentido. Era un gesto pequeño, pero simbólico. No se trataba del vestido. Se trataba de permitir que aquella niña se sintiera vista, celebrada, aunque fuera por una noche. Compró el vestido rosa para Lupita y una crema clara, simple y elegante para Ana. Cuando se miraron en el espejo del probador, hubo un momento de silencio. Las dos sonreían, pero era una sonrisa distinta, contenida, como quien se reconoce después de mucho tiempo sin mirarse de verdad. Ya era de noche cuando Alejandro sugirió dejarlas en un apartahotel que conocía cerca de allí. Dijo que había reservado una habitación por un mes, que era un lugar seguro, con ducha caliente y cama decente. Ana dudó, como quien ya conoce el precio escondido detrás de favores demasiado grandes. Pero él fue claro, no esperaban nada a cambio. Dijo que entendía si ella rechazaba, pero quería al menos intentar ofrecer un poco de alivio, aunque fuera temporal. Ana guardó silencio por un tiempo, mirando a su hija que jugaba con la bolsa del vestido nuevo. Entonces asintió con un leve movimiento de cabeza, como quien aún no está segura, pero aceptara por Lupita. Y fue allí, en ese gesto casi imperceptible, que Alejandro entendió que no toda ayuda necesita grandiosidad. A veces, lo más difícil es aceptar algo simple, que viene de alguien que realmente está dispuesto a quedarse. En la recepción del hotel, Lupita corrió por los pasillos, maravillada con la cama que saltaba, la televisión que se encendía con control remoto y el baño con azulejos claros. Ana se quedó un poco al margen, observando todo con la mirada de quien está en otro lugar, aún intentando confiar en que aquello era real. Alejandro pidió la cena para ellas, dejó su número de celular con Ana y le dijo que si necesitaba cualquier cosa, solo debía llamar. Ella no prometió nada, solo agradeció, con la voz baja, y cerró la puerta con suavidad. Alejandro salió del edificio con un nudo en la garganta.
No sabía exactamente lo que estaba sintiendo, pero era diferente a todo lo que había sentido en los últimos años. Por primera vez, no se trataba de pérdidas, ni de metas o contratos. Se trataba de presencia, de alguien que había confiado en él, incluso con miedo. Y eso por sí solo ya era suficiente para moverlo todo. En los días siguientes, Alejandro no podía dejar de pensar en ellas. Al principio pensó que era solo la conmoción del momento, una especie de shock emocional causado por la soledad desbordada de esa noche. Pero no lo era. Había algo en la forma en que Ana hablaba poco y decía tanto, en la forma en que Lupita, incluso con tan poco, parecía genuinamente feliz. Volvió al apartahotel 2 días después con una propuesta. Sabía que Ana quería retomar los estudios de enfermería. Lo había dicho casi en un susurro, sin pedir nada, como si fuera un sueño enterrado. Entonces le ofreció pagar un curso nocturno. Y para que ella pudiera estudiar, le ofreció también un empleo de limpiadora en una de las unidades de la empresa. Era un trabajo simple, pero digno. Y Ana dejó claro, aceptaría, pero quería ser tratada como cualquier otra empleada. Alejandro lo respetó. Y así comenzaron una nueva rutina, que no fue planeada, pero se fue construyendo con pequeños acuerdos y silencios cómodos. Los jueves él iba hasta el pequeño apartamento del hotel y llevaba ingredientes para cocinar juntos. Lupita inventaba nombres para los platos, Ana ponía música bajita mientras picaba cebollas, y Alejandro empezaba a sonreír con una naturalidad que ya ni recordaba tener. Ayudaba a cuidar a la niña mientras Ana iba a clases, contaba historias a la hora de dormir y se sorprendía de cuánto lo llenaba todo eso. No había ningún tipo de exigencia, ninguna expectativa definida, pero había algo formándose allí, algo ligero, real, casi inevitable. Fue en uno de esos juegos que todo quedó más claro. Lupita tenía fiebre, Ana estaba exhausta, tratando de equilibrar medicinas, clases y cuidados para su hija. Cuando Alejandro apareció sin avisar, trayendo sopa y un termómetro, vio a Ana con ojeras profundas y manos temblorosas, y fue allí en ese caos silencioso que entendió que no estaba solo ayudando. Estaba involucrado. Estaba enamorado de esa mujer que no se quejaba, que no pedía, que simplemente resistía con una fuerza que no sabía que admiraba tanto. 1 año después, la vida era otra. Ana había terminado el curso de enfermería y ahora trabajaba en un hospital público. Llegaba cansada, pero con los ojos brillantes de quien finalmente está haciendo lo que ama. Lupita, más crecida, hablaba sin parar y coleccionaba dibujos pegados en la puerta del refrigerador. Y Alejandro, bueno, ya no era el mismo hombre de antes. La casa, antes silenciosa y fría, ahora tenía sonido de ollas, olor a comida en el horno y risas esparcidas por los rincones. Cambió reuniones interminables por noches en familia, aprendió a cocinar arroz sin quemarlo y se encontraba sonriendo solo al recordar cosas simples como a Lupita intentando memorizar el nombre de un medicamento o a Ana bailando en la cocina con la niña en brazos. Era amor, pero no un amor que explota, sino uno que crece despacio, con cuidado y presencia. En aquella víspera de Año Nuevo, 1 año después del primer encuentro, estaban los 3 sentados en el sofá, rodeados de confeti casero y luces improvisadas. Lupita, con el vestido rosa ya un poco ajustado, saltaba de un lado a otro diciendo que ahora sí era un año nuevo de verdad. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, Alejandro miró a Ana. Ella sonrió, él apretó su mano y dijo, casi en un susurro, «Tú no solo la salvaste a ella, me salvaste a mí también». Ana no dudó. «Creo que nos salvamos mutuamente». Y en ese momento, sin promesas grandiosas, sin declaraciones de película, se convirtieron en una familia. No perfecta, no ideal, pero real. Una familia construida no por la suerte, sino por la escucha, por la constancia y por una pregunta simple hecha por una niñita en un parque frío. «Usted parece triste, señor. ¿Quiere conocer a mi mamá?».